A ver, dale ahí. Empezamos. Ya. Propiedades mecánicas de los materiales. Somos un grupo conformado por Jorge Maldonado, Christopher Pérez, Gerardo Solórzano y mi persona, Guillermo Espinosa. A continuación tenemos un concepto sobre las propiedades de los materiales. Nos dice que son el conjunto de características que hacen el material que se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, el ambiente, etc. Describen características como elasticidad, conductividad eléctrica o térmica, magnetismo o comportamiento óptico. Vale saber que, por lo general, no se alteran por otras fuerzas que actúan sobre el material. Las propiedades mecánicas de un material determinan sus limitaciones para aplicar estructurales donde el material requiere trabajar bajo carga. Tenemos la elasticidad, que es un módulo de elasticidad, relación de Poisson. Resistencia. Resistencia teórica, efecto de tamaño de flujo, forma del poro, combinación de poros, grietas, poros internos, inclusiones de tensión. Tenemos la tensión, comprensión, fractura y mecanismos de deformación plástica, deformaciones de metales cerámicos y cerámicos policristalinos. Como objetivo general tenemos que adquirir conocimientos fundamentales en la composición de estructuras, propiedades, tratamientos, ensayos y reconocimientos de los diferentes materiales como metales, polímeros, cerámicos y materiales compuestos. Como objetivo específico, conocimiento de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de los materiales. Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o proceso y las propiedades de los materiales. Saber diferenciar los materiales a través de sus propiedades y de los ensayos adecuados. Ser capaces de seleccionar un material adecuado para cada aplicación y proceso industrial. La finalidad es entender y comprender las relaciones de propiedad-estructura, procesamiento, funcionamiento, y diseña o proyecta alguna estructura posible del material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades mecánicas de los materiales. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son aquellas propiedades de los sólidos que se manifiestan cuando aplicamos una fuerza. Las propiedades mecánicas de los materiales se refieren a la capacidad de los mismos de resistir acciones de carga. Las cargas o fuerzas actúan momentáneamente y tienen un carácter de choque. Aquí podemos ver las propiedades representadas en imágenes. Tenemos la cohesión, resistencia de los átomos a separar unos de otros, y nos dice que es la propiedad que determinan el resto de propiedades mecánicas. Un material es elástico cuando recupera su forma inicial, después de someterlo a una deformación. La plasticidad. Tenemos que es una capacidad de un material a deformarse ante la acción de una carga, permaneciendo la deformación al retirarse de la misma. Es decir, es una deformación permanente e irreversible. La dureza es la resistencia de un cuerpo a ser rayado por otro. Opuesto a duro es blando. El diamante es duro porque es difícil de rayar. Es la capacidad de obtener resistencia a la deformación superficial por uno más duro. En contexto, es la propiedad que tienen los materiales en general de resistir la penetración de un indentador sometido bajo carga, de manera que la dureza representa la resistencia del material a la deformación plástica localizada en su superficie. Resistencia. Se refiere a la propiedad que presentan los materiales para soportar las diversas fuerzas
Es la oposición al cambio de forma y a la separación, es decir, a la destrucción por acción de fuerzas o cargas. Ductilidad. Se refiere a la propiedad que representan los materiales de deformarse sin romperse, obteniendo diferentes hilos. Maleabilidad. Se refiere a la propiedad que se representan los materiales de deformarse sin romperse, obteniendo láminas. Elasticidad. Se refiere a la propiedad que representan los materiales de volver a su estado inicial. Cuando se aplica una fuerza sobre él, la deformación recibida ante la acción de una fuerza o carga no es permanente, volviendo el material a su forma original al retirarse dicha carga. Cuando se aplica una carga a un material, este deforma porque ocurre un ligero cambio en el espacio atómico. Esta carga se define en términos de esfuerzo, el cual generalmente se expresa en MPa. La deformación generalmente se representa en unidad de longitud o deformación por unidad de longitud. La cantidad y tipo de deformación depende del tipo de enlace y las condiciones de esfuerzos. La deformación es irreversible hasta cierto límite. Nos dice que los átomos regresan a su posición original cuando desaparece el esfuerzo aplicado y esto se conoce como deformación elástica. A continuación tenemos al siguiente compañero. El esfuerzo y la deformación están relacionados por una constante de proporcionalidad. Para tensión, E módulo de elasticidad. Para el esfuerzo cortante, eh, tenemos la fórmula que sería el esfuerzo constante, G módulo de corte y rigidez, y Y deformación debido al esfuerzo cortante. A temperatura ambiente o a temperatura intermedia, la mayoría de los cerámicos se comportan elásticamente sin deformación plástica hasta la fractura. A este tipo de fractura se le conoce como fractura frágil, y es una de las características más críticas en aplicación estructural. No todos los cerámicos se comportan de manera frágil. La mayoría de los materiales presentan deformación plástica a temperatura elevada. Algunos materiales presentan deformación plástica al ser sometidos a cargas sostenidas como óxido manganeso y litio férrico. La magnitud del módulo elástico determina por la fuerza del enlace atómico. Se requiere mayor esfuerzo para incrementar el espaciamiento atómico y en consecuencia es mayor el módulo de elasticidad. Entre más iónico es el enlace, de mayor módulo eh, es la elasticidad. Bueno, aquí tenemos una tabla de las propiedades físicas de algunos materiales de la ingeniería. Son datos provenientes de varias fuentes. Estas propiedades son esenciales, similares para todas las aleaciones del material específico. Aquí usted puede ver los materiales, el módulo de elasticidad, el módulo de rigidez, que sería G, la razón de Poisson, que sería B, el peso específico, la densidad de masa y la gravedad específica de muchos materiales. Efectos de la porosidad en la elasticidad. La porosidad tiene un alto efecto en el modo de elasticidad. Marc Nexier derivó una relación para calcular el módulo de elasticidad en un material. E igual a E
o sería 1 menos 1.9 del peso más 0,9 p al cuadrado, EO, lo cual sería el módulo de elasticidad del material poroso, y P sería el volumen de la fracción de los poros. Relación válida para materiales que contienen hasta un 50% de porosidad y una relación de Poisson de 0,3. Relación de Poisson: cuando una carga de tensión se aplica en un material, la longitud de la muestra se incrementa ligeramente. La razón entre este decremento e incremento se le conoce como razón de Poisson, lo cual ahí tenemos la fórmula. Esta relación varía típicamente del 0,1 a 0,5 para cerámicos y isotérmicos o policristalinos. La razón de Poisson de módulo de U y el módulo de corte de relación se relacionan por medio de la siguiente ecuación. Bueno, aquí vemos también una tabla de los materiales y la relación de Poisson. Cada uno de los materiales consta de un porcentaje bueno, de temperatura, que sería los grados Celsius. Entonces ahí tenemos cada material asociado a su a su valor de temperatura. Resistencia mecánica. Este término es muy ambiguo. Siempre debe especificarse el tipo de resistencia a la que se refiere. Resistencia a la tensión o a la comprensión o a la flexión o a la fractura, resistencia última o resistencia teórica. Los materiales cerámicos de algún modo están limitados a su aplicación, pues sus propiedades mecánicas, que en muchos aspectos son in- interiores a los materiales. Generalmente a los cerámicos se les considera materiales frágiles, ya que su resistividad a la fractura es significativamente pequeña comparado con la precisión teórica para materiales perfectos, debido a la amplificación de su esfuerzo. Resistencia mecánica. El comportamiento de esfuerzo de formación de los cerámicos comúnmente no es establecida por una prueba de tensión, debido a tres razones. Es difícil preparar la muestra y tomar la prueba de tensión teniendo la geometría requerida, y es difícil afinar materiales frágiles sin fracturarlos. La falla de la cerámica es solamente después del 0,1% de esfuerzo, en el cual la necesidad de la muestra de tensión de ser alineada perfectamente para evitar la presencia de esfuerzo de flexión, que no son fáciles de calcular. La resistencia mecánica, de una manera, la prueba que es más frecuentemente empleada en la flexión transversal. Aquí vemos prácticamente la prueba y las ecuaciones que se usan para ver la resistencia mecánica del material, que sería en este caso la cerámica, y su flexibilidad y antes de que se produzca una fractura. El esfuerzo es en la fractura, utilizando la prueba de flexión, es conocido como resistencia de eh, flexura, módulo de ruptura.
resistencia a la fractura o resistencia a la flexión. Un importante parámetro mecánico para cerámicos frágiles. Durante la flexión, la muestra es sujeta a ambos esfuerzos, tensión y comprensión. La magnitud de la resistencia a la fractura es mayor a la resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión observada en los materiales cerámicos varía mucho en el intervalo que abarca desde valores muy bajos de menos de 100 psi o 0,69 MPa hasta aproximadamente 160 psi o 7 por 10 a la elevada a 3 MPa para triquitas, fibra cerámica refractaria formada por monocristales como el aluminio 203. Sin embargo, como los tipos de materiales, algunos cerámicos tienen resistencia a la tensión superior a 25.000 psi o 172 MPa. Existen grandes diferencias entre las resistencias de tensión y compresión de materiales cerámicos, siendo las resistencias a la compresión generalmente de 0 a 10 veces más alta que la resistencia a la tensión, como se indica en la tabla para el material cerámico, siendo para el material cerámico A1203 de 99%. La siguiente. Además, muchos materiales cerámicos son duros y tienen baja resistencia al impacto debido a sus enlaces iónicos covalentes. Sin embargo, hay muchas excepciones a estas generalizaciones. Por ejemplo, la arcilla plastificada es un material cerámico blando y fácilmente deformable, a causa de su fuerza de enlaces secundarios débiles entre las capas de átomos enlazados fuertemente en forma iónica y covalente. Higroscopicidad. Se refiere a la propiedad de absorber o exhalar el agua. Hendibilidad. En su mayoría en maderas, es la propiedad que presentan las maderas y metales de poder romperse y aumentar su altura a lo largo de las fibras, por separación de estas, mediante un esfuerzo de tracción transversal. Propiedades ópticas. Opacos. No dejan pasar la luz. Transparentes. Dejan pasar la luz. Translúcidos. Dejan pasar parte de la luz. Propiedades acústicas. Materiales transmisores o aislantes del sonido. Propiedades eléctricas. Materiales conductores o dieléctricos. Sus propiedades se dividen en resistencia y conductividad eléctrica. La resistencia es la medida de oposición de un material al paso de corriente eléctrica. Se mide según la cantidad de ohmios que posee en una porción de un centímetro cuadrado, por unidad de longitud. Conductividad eléctrica. Es la propiedad totalmente opuesta a la resistencia, ya que ésta mide la capacidad del paso de corriente eléctrica sin ninguna oposición. Propiedades térmicas. Materiales conductores o aislantes térmicos. Las propiedades térmicas determinan el comportamiento de los materiales frente al calor o temperatura ambiente. Conductividad térmica. Es la propiedad de los materiales de transmitir el calor y produciéndose lógicamente una sensación de frío al tocarlos. Un material puede ser buen conductor térmico o malo. Fusibilidad. Facilidad con la que un material puede fundirse. Soldabilidad, facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otro material.
Lógicamente, los materiales con buena fusibilidad suelen tener buena soldabilidad. Punto de fusión. Facilidad o resistencia de una sustancia a cambiar de estado sólido a líquido. Propiedades magnéticas. Materiales magnéticos. En física se denomina permeabilidad magnética a la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la intensidad de campo magnético existente y la inducción magnética que aparece en el interior de dicho material. Propiedades físico-químicas. La resistencia a la corrosión es definida como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno, siempre que la corrosión esté originada por una relación electroquímica, oxidación. La velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura, la salinidad del fluido en contacto con el metal y las propiedades de los metales en cuestión. Materiales aplicados en la ingeniería. La ciencia de materiales clasifica a todos los materiales en función a sus propiedades: metales, cerámicos, polímeros, materiales compuestos y semiconductores. A continuación, mi compañero. Tenemos los materiales como los metales, caracterizados por ser buenos conductores de calor y la electricidad, poseen alta densidad y son sólidos en temperaturas normales. Cerámicos, gran resistencia a altas temperaturas, un gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico, gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos, alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Los polímeros. Un polímero es una sustancia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Materiales compuestos. Son la combinación de dos o más materiales, ya sea químicos o no químicamente. Esto sirve para adquirir nuevas propiedades físicas y químicas. Semiconductores. Un material es semiconductor cuando no se comporta o bien como conductor o bien como aislante, según el campo eléctrico en el que se encuentre. No es tan buen conductor como un metal, pero no es un aislante. Aplicaciones de los semiconductores. Los semiconductores son especialmente útiles en la industria de la electrónica, dado que permiten conducir y modular la corriente eléctrica de acuerdo a los patrones necesarios. Por esa razón, es usual que se empleen para circuitos integrados, transistores y diodos eléctricos. A continuación vamos a hablar un poco sobre la aplicación de los materiales según su ingeniería. Tenemos aquí este mapa que nos indica cuáles son las ingenierías más fuertes en la aplicación de los materiales. Tenemos la ingeniería en minas, que es la carrera que se dedica a la explotación de recursos minerales de formación racional y económica, preservando la calidad del medio ambiente y promoviendo el desarrollo social en las comunidades aledañas. La ingeniería naval se ocupa del diseño, planificación, proyecto y construcción de buques, embarcaciones y artefactos flotantes, como pudieran ser plataformas petroleras e incluso parques eólicos. Ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica es un tipo de ingeniería que se caracteriza por ser muy extenso dentro del campo laboral y por sus diversas universidades de estudios de esta misma. Se basa en la construcción, mantenimiento y diseño de variadas piezas con relación al interior o exterior de una máquina. Ingeniería aeroespacial. La ingeniería aeroespacial es una rama de la ingeniería que estudia las aeronaves, engloba a los ámbitos de la actual ingeniería aeronáutica relacionada con el diseño de sistemas que vuelan en la atmósfera. Ingeniería eléctrica. La ingeniería eléctrica es el campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, electromagnetismo y la electrónica. Aplica conocimientos de ciencias como la física y las matemáticas para diseñar sistemas y equipos que permiten
generar, transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica correctamente. Ingeniería en caminos. En caminos o civil. Es la disciplina de la ingeniería que emplea el conocimiento de cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del diseño de la construcción y mantenimiento de las infraestructuras empleadas en el entorno. Ingeniería electrónica. Se encarga de resolver problemas de la ingeniería, tales como el control de procesos industriales y de sistemas electrónicos de potencia, instrumentación y control, así como la transformación de electricidad para el funcionamiento de diversos aparatos eléctricos. Ingeniería nuclear. Es la aplicación práctica de los conocimientos sobre el núcleo atómico, tratado por los principios de la química nuclear y la física nuclear y la interacción entre la radiación y la materia. Este campo de la ingeniería incluye el diseño, análisis, desarrollo, pruebas, operación y mantenimiento de los sistemas y componentes de la fisión nuclear, específicamente en reactores, en lo que podemos decir que es una ingeniería de las más completas. Ingeniería agrícola. Es aquella en la que se aplica la ciencia y tecnología en los ámbitos de las explotaciones relacionadas con la agricultura. Ingeniería química. La ingeniería química es una rama no sé si me escuchan muchachos, se acaba de mover. La ingeniería química es una rama de la ingeniería que se encarga del estudio, diseño, manutención, evaluación, optimización, simulación, construcción y operación de todo tipo de elementos en la industria de proceso, que es aquella relacionada con la producción industrial del compuesto y productos cuya elaboración requiere de sofisticadas transformaciones físicas, químicas de la materia. Ingeniería médica o biomedicina. La ingeniería biomédica es el resultado de la aplicación de los principios y técnicas de la ingeniería al campo de la medicina y la biología. La ingeniería de materiales. Es una rama de la ingeniería que se fundamenta en las relaciones propiedades, estructura y diseño. Proyecta la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades. Tenemos nuestras conclusiones. Las propiedades mecánicas de los materiales son las características inherentes que permite diferenciar un material de otros desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los materiales en ingeniería. También hay que tener en cuenta el comportamiento que puede tener el material en diferentes procesos mecánicos que pueden tener. Debido a que cada material se comporta diferente, es necesario analizar su comportamiento mediante pruebas experimentales. Entre propiedades mecánicas más comunes que se mide en los materiales están la resistencia a tracción, a compresión, la deformación, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad y el módulo de Young. Opiniones personales. Es muy importante el estudio de los materiales para su correcta clasificación y uso de los mismos y de distintas ramas de la ingeniería. Es importante adecuar su uso de acuerdo a su dureza, flexibilidad, elasticidad, etc. Y las biografías. Con esto damos terminado nuestra presentación. Gracias.